Amigas y amigos del programa educativo Universidad del Adulto Mayor, nuevamente juntos, nuevamente aprendiendo en grupo. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros a la licenciada Lisbeth Milla, nutricionista, quien nos va a hablar sobre sarcopenia en personas mayores. Es un síndrome que se presenta con bastante frecuencia y sobre todo el abordaje nutricional. Lisbeth, un gusto nuevamente que estés con nosotros y desde ya te estamos invitando para la ceremonia de clausura que va a ser en este mes y esperamos contar con tu presencia. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Yo soy Lisbeth Milla, nutricionista, como ya lo mencionó el doctor Salomé. Agradecidos por la invitación realmente que nos han vuelto a hacer, igual que el año pasado. Nosotros encantados de poder participar con ustedes en estos temas, ¿no? Que como bien dice el doctor, pues es realmente muy importante porque cada vez es más frecuente la presencia de sarcopenia no solo en el adulto mayor, ojo, sino en distintas etapas de vida, ya sea por una patología asociada o de repente por la propia inactividad física también, muchas veces que se da y que pues tiende a producir o incrementar el riesgo de este tipo de condición, ¿no? Pero el día de hoy vamos a enfocar netamente en el adulto mayor. Vamos a dar inicio entonces definiendo brevemente con el término de sarcopenia. Yo sé que ustedes ya lo han tratado a mayor detalle quizás, pero para hacer un preámbulo de los puntos que vamos a tocar, vamos a recordar en sí lo que es sarcopenia y viene a ser no solamente la pérdida de la masa muscular, porque algo de repente que nosotros podemos ir notando conforme pasan los años es precisamente que vamos perdiendo tono muscular, por ahí de repente nos vamos volviendo un poquito más flácidos en cuanto al manejo de lo que es o la composición corporal en sí. Pero esto cuando se empieza a asociar a la pérdida de fuerza muscular, a la disminución de funciones, es lo que nos va a dar ya el cuadro de sarcopenia en sí, ¿no? ¿Por qué hablamos de funcionalidad? Porque recordemos que nuestra composición, la composición que nos da mayor soporte precisamente, es lo que nos permite poder mantener, caminar, por ahí de repente realizar algunas acciones con las manos en sí, es en sí toda la masa o la composición muscular que nos hacemos. Pues, si esta composición muscular tiende a disminuir en cuanto a masa, tiende a disminuir en cuanto a fuerza, las funciones que normalmente nosotros realizábamos las vamos a ver deterioradas. ¿Dónde podemos empezar a ver este tipo de alteración o este tipo de consecuencias que puede producir sarcopenia? Por ejemplo, y algo sencillo que probablemente ustedes lo estén denotando, es que nos empezamos a cansar mucho más rápido con las actividades frecuentes que hacíamos anteriormente, de repente caminar. Si normalmente nosotros teníamos para ir ya sea al mercado, al trabajo, una rutina diaria de caminar de 10 a 15 minutos, que para nosotros era habitual o era normal, pero conforme pasa el tiempo me empiezo a fatigar más, me empiezo a cansar más, es porque probablemente ya estoy perdiendo masa muscular, fuerza muscular, puede ser que se esté inicio dando ya a los cuadros de sarcopenia, por ejemplo. Pero además de ello, también vamos a asociar este cuadro de sarcopenia a una disminución en la densidad ósea. Podemos empezar a ver ya mayor disminución de la masa ósea en sí, lo cual también se puede relacionar con la resistencia a la insulina. Recordemos también que conforme pasan los años, pues vamos a tener alteraciones a nivel de insulina, no solo de producción, porque puede ser que nuestro páncreas siga funcionando adecuadamente bien o puede que haya disminuido también en la producción de insulina, sino también en la recepción, cómo nuestro organismo va a reaccionar frente a la presencia de insulina. Entonces, esto es como que todos estos desarreglos en conjunto que se vienen dando pueden llevar a cabo, pueden incrementar aún más, ya sea el riesgo de sarcopenia o de repente las funcionalidades que se van a ver alteradas en base a la presencia de la misma. Otro punto que es importante que debemos de tocar
es que el IMC no va a ser un determinante para poder diagnosticar si hay o no hay sarcopenia, ¿no? Recordemos que el IMC, yo sé que ya de repente ustedes también ya lo han visto, lo han manejado anteriormente, que viene a ser una relación de el peso con la talla, pero en los adultos mayores este IMC tiende a variar un poco porque precisamente hay un cambio en la composición corporal. Tendemos a incrementar más la cantidad de grasa de repente y por este mismo acompañamiento de disminución de masa muscular, a veces la gradiente de o las divisiones que podamos hacer de peso por la talla pueden no variar demasiado, ¿no? Entonces, el IMC va a empezar de repente a dejar de ser un indicador para poder dar o marcar como diagnóstico a la sarcopenia. Es más, puede que tengamos ya un problema de sobrepeso, puede que tengamos un problema de obesidad, pero que estemos con este diagnóstico, este cuadro de sarcopenia. Entonces, imaginémonos o imagínense tener ya por ahí debilidad de masa muscular, a ello sumarle mayor presencia de grasa que puede darse por la obesidad, el cuadro inflamatorio en el cual vamos a encontrarnos en esta condición es mayor, por lo que podría incluso tener mayores consecuencias, ¿no? Y como comentábamos, pues este ya no es un problema solo de los adultos mayores o exclusivo de los adultos mayores, sino que se sabe que a partir de los 35 años de edad, ¿no? Que ya estoy segura que todos estamos por encima de los 35 años de edad, la tasa de pérdida de masa muscular anual es de un 2% aproximadamente, y esto se va a ir incrementando alrededor de los 20 a 60 años. Conforme esta gradiente va incrementándose, puede llegar a tener una disminución de hasta un 40% de masa muscular. Esto se va a relacionar más y sobre todo porque cada vez somos más sedentarios. Tanto los jóvenes como los adultos mayores, conforme pasa el tiempo, nos hemos vuelto más sedentarios porque tenemos prácticamente todo lo que necesitamos lo tenemos a la mano, ¿no? Antes sí o sí había que ir al mercado, por ejemplo, a hacer compras para las comidas. Hoy en día existen los deliveries. Cada vez es más frecuente los trabajos remotos, por ejemplo. Antes sí o sí nos teníamos que desplazar a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, que de alguna forma implicaba algún tipo de trabajo muscular, trabajo físico, pero hoy en día no. El sedentarismo influye bastante precisamente en que haya mayor deterioro de las células musculares, que al final pues se va a ver reflejado precisamente en problemas como sarcopenia o fragilidad también, que podría ser otro tema muy interesante. Asimismo, este cuadro de sarcopenia afecta al 24% en edad promedio o en edades en rango de 65 a 70 años y a más de 50% en aquellos adultos mayores que son más de 80 años a nivel mundial. Entonces es alta la incidencia de los adultos mayores que pueden presentar este problema, ¿no? Por ello también que es muy importante poder realizar un adecuado abordaje, no solamente nutricional, sino un abordaje médico, un abordaje físico también. La actividad física es muy importante tomarla en cuenta para poder recuperar las funcionalidades que se pueden ir perdiendo por este problema. ¿Y cuáles son las principales causas? En primer lugar, pues tenemos a la edad, precisamente, ya que conforme pasen los años, querramos o no, vamos a tener delimitadas o limitadas algunas funciones habituales del organismo. Entre ellas es la división celular. Es por eso es que conforme a más años vamos a tener mayores dificultades quizás de poder mantener el tono muscular, ¿no? Entonces por ahí de repente nos va a implicar un poco más de trabajo poder mantener la masa, la fuerza muscular. Otro punto importante es el género. Las mujeres somos más predispuestas a desarrollar este proceso de sarcopenia precisamente por el factor hormonal. Las hormonas en sí, los estrógenos, tienden a acentuar el riesgo de presentar este tipo de problemas a diferencia de los varones, por ejemplo. Y como comentábamos, la actividad física. La actividad física cada vez se va a volver más importante para poder trabajar tanto en prevención como también en el tratamiento de este tipo de cuadros clínicos, ya que necesitamos que haya actividad o que haya movimiento
para que estas células musculares empiecen nuevamente a regenerarse, empiecen a activarse y de esta forma poder fomentar al crecimiento o al desarrollo de masa muscular, ¿no? Y esta actividad física vamos a relacionarla también con el consumo de alimentos, principalmente proteínas. Normalmente nuestra alimentación peruana en sí es baja en el consumo de proteínas. Nosotros tendemos a usar más el consumo de carbohidratos. Y eso lo he aprendido de generación. Para nosotros es común, por ejemplo, consumir un seco con frijoles, pero acompañado de arroz. O es común consumir de repente unos tallarines rojos con huancaína, pero acompañado de papas, ¿no? Porque es papa la huancaína, todavía a veces me reclaman algunos de mis pacientes. Pero lo que estamos haciendo ahí es sumar la cantidad de carbohidratos, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero es por eso que también es importante ahí que nosotros podamos ir mejorando nuestros hábitos alimentarios. Es un poco lo que vamos a trabajar también el día de hoy, porque una de las causas de la presencia de sarcopenia es el bajo consumo de proteínas. Usualmente dejamos de lado a las fuentes de proteína que podrían ser pollo, pescado, lácteos como tales. ¿Por qué dejamos? Porque también, por ejemplo, en el caso de lácteos, puede ser que ya nos empiece a quedar un poquito pesado por el tema de la lactosa o por ahí de repente el exceso de grasa que pueden tener las leches también. Pero sabemos también que hoy en día hay alternativas que nos permiten poder consumir este tipo de alimentos sin que produzcan algún tipo de sintomatología, ¿no? Que es un poco lo que vamos a conocer el día de hoy. El sedentarismo, como hemos mencionado hace un momento, si nuestro organismo no se mueve, además de disminuir nuestra propia tasa metabólica, si no movemos el organismo, uno, que nos hacemos o vamos a tener mayor tendencia al sobrepeso, a la obesidad, a la mala posición corporal en sí, no vamos a tener cómo activar estas células musculares que necesitamos. Y esto es muy común. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo en casa que es el televisor, que nos está haciendo muy sedentarios, tanto a niños y a adultos, ¿no? O el internet, la facilidad de tener acceso al celular, a las tablets, donde realmente ya casi poco se ven las actividades que se realizan en los parques, por ejemplo. Hace años atrás, tanto niños como clubes de adultos mayores, por ejemplo, tenían actividades que se realizaban al aire libre, ¿no? Se fomentaba mucho este tema. Pero el punto de repente tener mayor accesibilidad a las redes sociales o al internet ha contribuido a que el sedentarismo esté primando y pues esto es contraproducente para poder mantener una adecuada composición corporal, ¿no? Las hormonas sexuales ya lo hemos mencionado también. Y las enfermedades crónicas, ¿no? Si hemos mencionado que la sarcopenia, si bien es cierto, es indistinto si haya o no haya presencia de enfermedades cuando ya estamos dentro de un rango de edad considerado como adultos mayores, la presencia de enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias, la presencia de diabetes, por ejemplo, o de por ahí de repente enfermedades oncológicas, van a tender a incrementar el riesgo de presentar sarcopenia. ¿Por qué? Porque tenemos un agresor externo al paciente o a la persona que incrementa el ritmo metabólico o el ritmo catabólico, ¿no? Entonces vamos a tener propio de la enfermedad mayor desgaste. Y probablemente pues ustedes han visto aquellos pacientes oncológicos o pacientes con diabetes, por ejemplo, que tienden a perder peso, ¿no? Y no necesariamente pierden masa grasa, lo que están perdiendo es la masa muscular. Entonces, sumado a ello, la presencia o el factor edad, este riesgo podría ser mayor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando ya haya mayor presencia de enfermedades crónicas que se relacionan incluso con la edad porque vamos a tener mayores riesgos de presenciar o de cursar cuadros de sarcopenia. Dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos para el tratamiento ante la condición del paciente con sarcopenia, si bien es cierto, lo ideal es poder prevenir en el caso de los adultos mayores con actividad física y un mejor manejo del aporte de proteínas. También va a ser importante poder retrasar el desgaste
y la pérdida de masa muscular, ¿no? Porque también hay grados de sarcopenia, que no lo vamos a tocar acá, pero es importante poder retrasar el desgaste de las fibras musculares para poder disminuir también el riesgo de fragilidad al cual podemos estar expuestos. Además de ello, es muy importante poder asegurar el consumo adecuado de energías y de proteínas, además de la actividad física que ya hemos estado conversando. ¿Por qué acá mencionamos que es importante asegurar el adecuado aporte de energía y de proteínas? Porque a veces pasa también que ante distintas condiciones, sobre todo si ya estamos con alguna enfermedad crónica, ya sea que nos volvemos inapetentes o por ahí también pasa que empezamos a perder un poco la sensación del gusto, la comida ya no tiene el sabor que tenía antes, empezamos a disminuir nuestra ingesta, ¿no? Ya no comemos o no consumimos todos los alimentos que deberíamos de consumir normalmente. Es ahí donde va a haber un déficit de energía. ¿Y qué pasa cuando no consumimos un adecuado aporte energético? Nuestro organismo, como es tan sabio y mi organismo no va a perder, mi organismo va a obtener energías de donde pueda, empieza a consumir su propia masa muscular. ¿No? Entonces, además de repente del riesgo que se tiene ya en cuanto a la edad, por ahí de repente, si se nos suma una enfermedad como la diabetes, le sumamos a que no consumimos un adecuado aporte de energía, esta presencia de sarcopenia va a ser muy difícil poder restablecerla, ¿no? O sea, va a ser muy difícil poder realizar el tratamiento. Por eso es que es importante manejar un adecuado aporte tanto de energía como de proteínas. Es por ello que dentro del abordaje nutricional vamos a nosotros dar recomendaciones sobre estilos de vida saludable, que es lo principal que nosotros vamos a enfocar, mejorar los hábitos alimentarios que probablemente ya estemos instaurando en nuestro día a día, incrementar o implementar la actividad física, que no necesariamente pues tienen que ser actividades de alta resistencia o de largo alcance, ¿no? Con iniciar algún tipo de actividad física de acuerdo a cada condición, porque también puede ser por ahí que tengamos ya problemitas a nivel de articulaciones o que haya problemas a nivel de la masa ósea, haya problemas a niveles cardíacos también. Hay actividades, hay caminatas que se pueden realizar sin mayor demanda del trabajo cardíaco, entonces también nos va a apoyar para poder nosotros mejorar la condición. En dados casos o en ciertos casos, vamos a ver nosotros la necesidad de poder incluir suplementos nutricionales para algún tipo de condición específica. No todos necesitan algún tipo de suplementación, pero si es que estamos ante ya condiciones de repente de una enfermedad asociada o si ya sabemos que hemos disminuido la ingesta de alimentos o por ahí consumimos medicamentos por alguna indicación en particular, pues probablemente sí sea necesario considerar la ingesta de algunos suplementos nutricionales. Si hablamos un poquito ya el aporte de proteínas, porque hemos mencionado que es importante asegurar que consumamos un adecuado aporte de proteínas y energías. Aproximadamente un 40% de la población consume menos proteína de la que necesita, ¿no? O sea, dentro de todos los presentes que estamos ahorita, casi un 50% no consume toda la proteína que debería de consumir. Y precisamente se ha observado que incrementar ligeramente el consumo de proteína en base a lo que se necesita puede disminuir la pérdida de masa muscular hasta en un 40%. O sea, imagínense que incrementando ligeramente nuestro consumo proteico vamos a disminuir este riesgo de la pérdida de masa muscular, que es lo que al final nosotros estamos buscando y estamos procurando detener esta pérdida de masa muscular. Lo ideal sería poder realizar un consumo de proteína de aproximadamente 25 a 30 gramos de proteína en cada tiempo de comida, lo cual es lo que nos va a apoyar en poder mejorar el balance de nitrógeno positivo, que es un indicador para poder ganar masa muscular, ¿ok? Pero aproximadamente deberíamos de buscar que por cada tiempo de comida, desayuno, almuerzo,
y cena, podamos consumir aproximadamente de 25 a 30 gramos de proteína. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo podríamos hacer este cálculo. Ahora, en cuanto al aporte de energía, si nosotros no consumimos el total de energía que necesitamos, vamos a también tomar en cuenta o vamos a ver que vamos a disminuir nuestra ingesta de vitaminas y minerales. Estas vitaminas, minerales son muy importantes porque si bien es cierto, se necesitan en pequeña cantidad, ¿no? No se necesitan como el aporte de proteínas o de grasas en sí, nos va a apoyar para poder cumplir funciones muy importantes, por ejemplo, la vitamina C, todo el complejo B, que se relaciona mucho con la actividad neuronal, en tanto los micronutrientes como el hierro, el calcio, que también es de vital importancia. ¿Ok? La disminución en masa muscular se va a asociar también con una disminución en el gasto energético que vayamos a tener. Por otro lado, va a ser importante poder asegurar que dentro de la alimentación que vayamos nosotros a recibir, tener o consumir cantidades suficientes de vitamina D, de los omegas 3, por ejemplo, que estoy segura muchos de ustedes ha escuchado hablar de la importancia de los omegas 3 y de los antioxidantes. Cada vez se torna más importante poder consumir antioxidantes precisamente para poder combatir la presencia de radicales libres que se puede dar por la ingesta de medicamentos continuos, se puede dar por enfermedades que estemos presentando o por el propio envejecimiento. Entonces, los radicales libres van a acentuar todos estos procesos que se podrían neutralizar si dentro de nuestra alimentación consumimos antioxidantes, ¿no? ¿Y dónde tenemos antioxidantes o podemos consumir antioxidantes fácilmente? En, por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C. Y nuestro país es tan diverso, la variedad alimentaria es tan rica, por así decirlo, que nosotros acá tenemos camu camu, por ejemplo, con un gran aporte de vitamina C, tenemos el kiwi también, que nos brinda un adecuado aporte de vitamina C. Por ahí tenemos también la presencia de las uvas con los flavonoides, que nos apoya a poder activar esta cascada antioxidante. Entonces, tenemos opciones para poder incluir dentro de nuestra alimentación mayor cantidad de antioxidantes. En cuanto al aporte de proteínas en sí, vamos nosotros a tomar en cuenta cuando escojamos algún tipo de alimentación o algún tipo de repente de fuente alimentaria a poder consumir, vamos a evaluar o preguntarnos un poquito si es que estos alimentos cuentan con aminoácidos esenciales, por ejemplo, ¿no? Estos aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que nosotros vamos a necesitar sí o sí. Sí o sí tenemos que consumirlo de la dieta porque no la vamos a producir. ¿Y quiénes son muy ricos en aminoácidos esenciales? Las proteínas de origen animal. Todas las proteínas de origen animal son muy ricas en aminoácidos esenciales. Otro punto que de repente nos podría interesar es saber si los aminoácidos, perdón, si los alimentos cuentan con aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Que estos aminoácidos también nos apoyan a poder acelerar la regeneración de masa muscular. Si es que nos apoyan, están presentes y dónde encontramos estos aminoácidos de cadena ramificada, también en las proteínas de origen animal. Es por ello que las proteínas de mejor calidad siempre van a ser las de origen animal, por la mejor disposición de estos aminoácidos que acabamos de mencionar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos pues a las proteínas de queso, de leche, el yogur, también las carnes, pollo, huevo, pescado. Hace un momento mencionamos que en cada comida deberíamos nosotros de poder incluir de 25 a 30 gramos. Obviamente esto va a depender si por ahí tenemos algún tipo de condición especial como una insuficiencia renal aguda, ¿no? Que también puede aparecer conforme pasen los años, pero si es que hay una insuficiencia renal aguda sin diálisis, ¿ok? No puede ser que se modifique o tengamos que hacer unos ajustes en el aporte de proteína. Pero de lo contrario, podemos dar la sugerencia de consumir 25 a 30 gramos de proteína en mis tiempos de comida. Nosotros hemos hecho acá precisamente una tablita para poder estimar aproximadamente
cuánto nos están aportando los alimentos para poder obtener aproximadamente 16 gramos de proteína. ¿Ok? ¿Y qué comemos en la mañana? ¿Qué podemos consumir en las mañanas? Queso, leche, yogur. Cualquiera de esas opciones podemos incluirlas dentro de nuestra alimentación. Ahora, nos pueden decir, no, que me cae mal la lactosa. Tenemos leches deslactosadas. No, que tiene mucha grasa. Tenemos leches descremadas. Entonces, hay alternativas para nosotros poder incluir estos alimentos dentro de nuestra dieta. Aproximadamente 90 gramos de queso, medio litro de leche o 430 gramos de yogur, que es un vaso, aproximadamente o 2 vasos, perdón, nos está brindando 16 gramos de proteínas. En cuanto al consumo de carnes, ya sea carne roja, yo sé que algunos limitan también el consumo si hay un problema renal o de repente problemas de masticación, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta también. No puedo consumir carne roja, pero tengo alternativas de pescado, tengo alternativas de pollo, por ejemplo. Entonces 70 gramos, ya sea de pescado o 70 gramos de pollo, me está brindando aproximadamente 16 gramos de proteína. ¿Ok? O de lo contrario, también puedo consumir huevos. Aproximadamente 3 huevos me brindan 16 gramos de proteína. Entonces, tenemos distintas opciones para poder jugar y tener dentro de nuestra alimentación esta cantidad de proteínas que están sugiriendo que podamos consumir para evitar el riesgo de sarcopenia. No es importante poder incluir estas alimentaciones. ¿Por qué enfatizamos eso, sobre todo en temas de desayuno? Porque a veces nuestro desayuno se puede instaurar de repente con una infusión, un agua de anís, manzanilla, que a veces mis adultos mayores me llegan a consulta, ¿no? Con una agüita de hierba luisa y un pancito con tamal, por ejemplo. Ese es su desayuno, que es rico, claro que sí, pero no nos está brindando nada de los alimentos que acabamos de mencionar acá, entonces no tenemos ningún aporte de proteínas. O de repente con un pancito, o algo que nos dice bastante también es cafecito con pan con camote, por ejemplo, ¿no? O con pan con papas fritas, a veces todavía ya me dicen mis adultos mayores. Entonces, ahí pues definitivamente no tenemos nada de proteínas. Hay que cuidar mucho qué alimento proteico vamos a instaurar dentro de nuestro desayuno, de nuestro almuerzo y nuestras cenas. Porque también, por ejemplo, hay casos que me dicen que han cenado lo mismo que han desayunado. Y ahí pues realmente no nos está brindando ningún tipo de aporte de proteína. Más de repente sí uno que otro mayor que aporte de carbohidratos, pero no estoy cubriendo con mi aporte de proteínas. Necesitamos incluir dentro de estas comidas cualquiera de los alimentos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Ahora. Dentro de los alimentos que nos van a brindar energía, porque habíamos dicho también que es importante poder brindar un adecuado aporte de energía en estos pacientes, tenemos nosotros a los alimentos energéticos, que los vamos a dividir en carbohidratos y grasas. Hace un momento, en el ejemplo que nosotros hicimos del cafecito con pan con camote, no estamos diciendo que no debemos de consumir ningún tipo de carbohidratos, ¿no? Porque también a veces se me van al otro extremo y ya me dejan o no me quieren consumir nada de carbohidratos. Lo que estamos diciendo es que hay que equilibrar, hay que balancear nuestro consumo de proteínas, nuestro consumo de carbohidratos y nuestro consumo de grasas, pero también hay que escoger qué tipo de carbohidrato y qué tipo de grasa vamos a consumir. ¿Ok? Dentro de los carbohidratos tenemos, por ejemplo, a las menestras y a los granos. ¿Ok? Dentro de los granos o cereales vamos a encontrar al propio arroz, vamos a encontrar a la quinoa, que es un excelente alimento, es una excelente fuente energética de fibra y también tiene aporte proteico, ¿no? Y vamos a encontrar al trigo. Tenemos distintas alternativas para poder escoger. Ahora, sí, lo ideal sería no realizar mezclas en estos grupos de alimentos. ¿Ok? Yo sé que es rico de repente comerte unas lentejitas con su pescadito y su arroz, ¿no? Porque es agradable, pero hay que tratar de limitar, sobre todo dependiendo del peso en el que nos encontramos. Si ya por ahí nos han diagnosticado con problemas de sobrepeso, hay que cuidar mucho más aún
las combinaciones de estos alimentos. Puedo hacerme un guiso de quinoa y ya no necesito consumir arroz, o un guiso de trigo y tampoco necesito consumir arroz. De igual forma con las menestras. ¿Ok? Pero sí o sí tienen que estar estos alimentos dentro de nuestro plato, ya sea en desayuno, almuerzo o cena. En cuanto a las grasas, también es importante poder resaltar los tipos de grasa que vamos a encontrar, ¿no? Como las grasas saludables, por ejemplo, donde precisamente están los omegas. El omega 3, hace un momento que habíamos dicho, es una grasa saludable que nosotros necesitamos consumirla también porque no la producimos, que se diferencia muchísimo de las grasas saturadas, por ejemplo, de las grasitas de origen vegetal, las que usamos para freír, no para los aderezos, que a veces es inevitable de repente usar un poquito de aceite para los aderezos. Pero lo que sí vamos a evitar son las frituras, por ejemplo, ¿no? Porque ese tipo de grasas no nos apoyan y más bien condicionan a un cuadro inflamatorio. Y a mayor inflamación, mayor desgaste muscular. Se relaciona directamente, entonces hay que también tratar por ahí de limitar un poco la ingesta de alimentos fritos. ¿Cómo puedo entonces cubrir mi aporte de grasas? Consumiendo grasas saludables que podemos encontrar en frutos secos, ya sea pecanas, almendras, nueces, las aceitunas también, ya sean las moradas o las verdes, cualquiera de ellas nos brinda una buena fuente de omegas 3, omegas 9, que es importante. La palta también nos va a apoyar bastante como fuente de grasa saludable. El aporte de pescados. Tiene una excelente fuente o es una excelente fuente de omegas que nos va a ayudar a coberturar no solo proteínas, sino también este tipo de grasas, sobre todo esa partecita negrita a veces de los pescados negros que nosotros desechamos porque el olor es muy fuerte o que el olor no me gusta. Esa partecita tiene gran cantidad de colina, tiene gran cantidad de omegas que nos va a apoyar en poder mejorar el aporte energético que estamos necesitando sin incrementar el riesgo inflamatorio. ¿Ok? Entonces, la idea no es tanto restringirnos de los alimentos que vayamos a consumir, sino de poder mejorar el aporte o la combinación que vayamos a tener de los alimentos que necesitamos ingerir. ¿Ok? En cuanto a la suplementación, hace un momento habíamos dicho que en ciertos casos va a ser importante poder considerar la suplementación, ¿no? Por ejemplo, de proteínas. Si de repente ya estamos con un diagnóstico de sarcopenia, no tenemos una adecuada ingesta de nutrientes en sí o de alimentos de origen animal, ¿no? De proteínas de origen animal, pues puedo pensar en la suplementación de proteína para poder ayudar a la formación de masa muscular, para poder ayudar a la fuerza, a la síntesis de proteína y mejorar las funciones que se han ido perdiendo producto de la sarcopenia. Por ejemplo, las proteínas de suero de leche, las proteínas que vienen del suero de leche, nos apoyan bastante para poder mejorar la acumulación o la formación de las proteínas musculares. En tanto a la vitamina D, nos va a apoyar en mejorar la función ósea. La vitamina D juega un importante también en las células del páncreas. Hace un momento mencionamos que puede haber problemas de resistencia a la insulina. ¿Cierto? Entonces, acá el páncreas también juega un rol muy importante, por lo que la vitamina D también tiene que estar incluida dentro de nuestra dieta o suplementación, la cual puede llegar a 800 a 1000 unidades por día, ¿no? Y el omega 3, que hace un momento hemos hablado del omega 3, que es importante para poder modular los cuadros inflamatorios, para poder modular la síntesis proteica, la función celular. Usualmente la suplementación con omega 3 podría ir 2 gramos por día aproximadamente para poder mejorar la velocidad de marcha muscular, capacidad funcional. Entonces, si bien es cierto, la otra semana vamos a abordar un poco más a detalle este punto de suplementación, les he puesto un cuadro pequeñito para poder ver o dar un alcance de los tipos de suplementación que nos podría beneficiar, pero este tema lo vamos a abordar a mayor detalle la siguiente semana. No olvidemos la actividad física. El ejercicio físico nos va a ayudar a poder mejorar la adaptación cardiovascular, nos va a
ayudar a mejorar la resistencia a la fatiga. Ya sea ejercicios aeróbicos o ejercicios de resistencia, nos van a apoyar en poder mejorar la función del músculo esquelético, nos va a apoyar en poder mejorar la síntesis proteica y el tamaño de la fibra muscular para que haya un mayor crecimiento o una mejor fuerza muscular, que al final es lo que estamos buscando con el consumo de proteínas o con la suplementación de proteínas sumado a la actividad física, ¿sí? Brevemente les voy a mencionar también un poco las alternativas que nosotros tenemos, porque esto lo vamos a ver quizás a mayor detalle la próxima semana. Nosotros manejamos precisamente para aquellas personas que requieren mayor aporte de proteínas, una gama de proteínas líquidas que nos brindan en 30 mililitros de 15 a 16 gramos de proteína, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos a nuestro Provigol, que es de sabor a berry, que nos está brindando por cada 30 mililitros 15 gramos de proteína y no tiene un azúcar simple, ¿no? El sabor es un sabor agradable, dulce, pero que nosotros usamos precisamente sucralosa para que los pacientes con problemas de glicemia lo puedan consumir. Y la facilidad en este caso es que está ya hidrolizada la proteína, lo cual favorece poder mejorar el porcentaje de absorción. Pero además de ello, estamos contando con dos proteínas líquidas más, que es nuestro Dutin Protein, que tiene un gramo más de proteínas, a diferencia de nuestro Provigol, aportando 16 gramos de proteínas en 30 mililitros. Si recordamos las láminas de la gráfica de alimentos, precisamente se podría equilibrar a medio litro de leche o 3 huevos aproximadamente. Con esto no decimos que dejen de consumir los alimentos y solamente consuman el módulo de proteína. No, esto es para poder adicionar a lo que nos está faltando como parte de la alimentación. ¿Ok? Ahora, en el caso de nuestro Dutin Protein, hemos nosotros incrementado un aminoácido que es la arginina. Estamos aumentando más arginina precisamente para que tenga mayor efecto a nivel del sistema inmunológico. Por ahí de repente si estamos con problemas de heridas, puede ser pie diabético, un paciente quirúrgico o escaras que a veces suele ocurrir, también esta arginina nos apoya en poder acelerar el cierre de heridas. En este caso, nuestro Dutin Protein viene también en dos sabores, sabor sandía y sabor a mango, bastante agradables para poder ser consumidos por vía oral, puro, con un poco de agua para que quede como un refresquito o parte de la alimentación en el yogur natural, se puede consumir con fruta picada, por ejemplo, o con jugos, gelatinas, queda muy, muy agradable. Además, tenemos otra proteína con vitaminas y minerales, que es nuestro Dutin Protein Plus. En este caso, Dutin Protein Plus viene en sabor a limón y sabor a naranja, son un poquito más aciditos, un poquito más cítricos para aquellos pacientes de repente que prefieren este saborcito un tanto ácido. Se ha reforzado con vitamina C, D y el zinc. Hace un momento hablamos de la importancia de la vitamina D, por ejemplo, ¿no? En este caso, por los 30 mililitros, estamos brindando de igual 16 gramos de proteína, brindamos 2,5 gramos de arginina, pero además estamos aportando 180 miligramos de vitamina C, 500 unidades internacionales de vitamina D y 10 miligramos de zinc. Entonces, para aquellos pacientes que de repente también por ahí hemos empezado ya a perder la sensación del gusto, las papilas gustativas, porque pasa por deterioro también, entonces el zinc nos puede apoyar en mejorar la funcionalidad de las papilas gustativas, ¿no? Esto es un poquito lo que hemos hablado de la arginina y los micronutrientes que ya mencionamos. Ahora, de repente, si es que no nos gusta un sabor en particular, tenemos una alternativa de proteína en polvo, que es nuestro whey protein. No tiene sabor, así que se puede mezclar con bebidas o cualquier tipo de alimento, no me va a alterar el sabor. La diferencia acá es el aporte de proteínas, ¿no? Una medida, una cuchara medidora me está brindando 5 gramos de proteínas que el organismo puede utilizar. Nuestra proteína es a base de concentrado de suero lácteo. Se puede mezclar, como comentábamos, con alimentos o con fórmulas integrales y no tiene sabor. Cualquiera de ellas está enfocada en poder mejorar la función de la síntesis proteica, la masa muscular, sistema inmunológico. Tenemos una alternativa de fibra, nosotros, que es nuestro FiberCell. Es una fibra 100% soluble cuya función principal va a ser mejorar la microbiota intestinal. Esas bacterias intestinales que nosotros tenemos en el colon cumplen funciones muy importantes para la salud del organismo, de la persona misma. De repente estamos ante cuadros de diarreas o estreñimiento
estreñimientos. Nuestra fibra prebiótica precisamente nos apoya en poder mejorar el tránsito intestinal y la ventaja es que no tiene sabor. No tiene sabor, no espesa, a diferencia de un salvado de trigo que quizás en algún momento nos han indicado. Con Fibercel nosotros no vamos a tener este tipo de molestia que puede ocurrir con otro tipo de fuentes de fibra, ¿no? Nuestro módulo calórico, si en caso nos está faltando precisamente aporte energético, tenemos a Biotin Carbs, que nos brinda 5,7 gramos de carbohidrato por toma. Esto lo vamos a tratar de implementar en base a la deficiencia calórica que nos esté faltando diariamente. No, eso nos va a sugerir ya nuestro nutricionista o nuestro médico de cabecera, que nos va a indicar la cantidad de maltodextrina o de carbohidrato que vayamos a suplementar. El sabor es neutro también, así que se puede mezclar con alimentos con cualquier tipo de fórmula entera. Y finalmente tenemos un módulo lipídico que es nuestro Dutin MCT. En este caso, nuestro Dutin MCT, por más que sea grasa saturada, es una grasa saludable. No se usa mucho, por ejemplo, en aquellos pacientes con problemas de diabetes, problemas de triglicéridos o colesterol elevado, también como un reemplazo parcial del total de grasas. No es como única grasa, tampoco se usa para freír, por ejemplo, se tiene que consumir de forma natural tal cual, ¿no? Puro o con agua o de repente con cremitas, con puré, con aliños, se puede manejar perfectamente bien. En pacientes con problemas de Alzheimer también nos está apoyando, pacientes con cuadros de epilepsia precisamente, para poder mejorar la condición. No retroceso, pero sí de evitar el deterioro cognitivo. ¿Ok? Finalmente, comentar y reforzar el punto de que la propuesta de nutrientes que nosotros estamos manejando cuenta con distintas certificaciones que avalan la calidad como línea americana que manejamos, ¿sí? De repente, si tienen alguna consulta, alguna duda para poderlo conversar. Muchas gracias, Lisbeth. Vamos a dar paso a nuestros amigos que deseen participar y si tuvieran alguna pregunta que formular. A ver, Aurea Román, a ver, vamos a ponerle en anclaje. Aurea Román, active su micrófono. Buenas tardes, doctor Pedro. Buenas tardes, Aurea. Buenas tardes, licenciada Lisbeth. Bueno, Buenas tardes, yo Saure. tendría buenas tardes, licenciada. Yo quería consultar, en mi caso, yo ahorita estoy sufriendo de insuficiencia renal Ujú. crónica. Doctor, si usted escucha a Aure, No, porque yo no, ya no no. la escucho. Creo que tiene algunos problemas de conexión, pero Ah, ok, les ok, caso a ok. nuestros amigos que si bien es cierto, esta presentación ha Tengo sido para darnos un una, panorama amplio de respecto de los suplementos, la particularidad de cada quien debe consultarla con su médico. Su médico es quien Así debe es. autorizarle el uso de algún suplemento o de algún tipo de dieta especial. No podemos hacerlo esto por este medio porque no contamos con toda la información correspondiente y no podemos hacer una consulta a través de este le medio. Sin entiendo, embargo, sí le podemos, enti- podemos sugerir de manera amplia. Eso es justamente lo que quiero que la licenciada, que la licenciada me sugiera. Y ya que tengo tantas prohibiciones, por ejemplo, en el caso de que soy una persona anticoagulada, me han prohibido comer todo lo que es verde, Ujú. palta, perejil, todo lo que es verde, ¿no? Pero en el caso de que, por decir, ¿qué cosa puedo comer? Ya que estoy bien controlada en ese caso, ¿no? Claro, o sea, si el problema de coagulación en sí, ¿no? Básicamente es por la warfarina que me imagino que le han sugerido,
pero ahí, como bien menciona el doctor, creo que ahora se congeló otra vez, pero que habría que analizar otros puntos, ¿no? Porque me parece que también está con cuadro de insuficiencia renal crónica, no sé si se dializó o no, se diálisis o qué tipo de diálisis, o sea, sí para ese tipo de casos habría que revisar incluso sus bioquímicos, pero si es No, que el ejemplo de no la sé palta que me de puso, por nada, ejemplo, licenciada, no entiendo. No sé si me está dando a mí. Sí, Aurea, le estamos respondiendo. Oye, bien, lo cierto es que sí. justo conozco algo del caso. Sí, efectivamente es una paciente Ujú. coagulada, es una paciente renal. Bueno, creo que para ponerlo en un término más amplio, debe consultar con su médico, ¿no? ¿Qué cosas sí está permitido? Porque vemos que tiene, como ella misma menciona, muchas restricciones aún para los alimentos y más todavía para los medicamentos. Así Gracias, es. Lisbeth. No, usted, doctor. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a Marta Runciman. Marta, active su micrófono. Micrófono, ya. Buenas tardes, doctor. Solamente quiero consultar sobre, por ejemplo, dicen que todo en exceso hace daño, ¿no? ¿Cómo sabemos Así si, es. cómo sabemos si tenemos exceso de proteína? La grasa se nota, pues, ¿no? Se conoce ya más o menos cómo es exceso de grasa, pero las Ujú. proteínas, ¿cómo podemos enterarnos de que estamos ya bien de proteínas o estamos comiendo en exceso? Gracias, gracias, Leslie. Ok, mira, es difícil que lleguemos a consumir en exceso, pero igual, obviamente, hay exámenes bioquímicos que se pueden hacer y nos van a determinar un balance nitrogenado, ahí podemos ver también, pero sobre todo, como usted bien menciona, los excesos hay que evitarlos, no. El balance que nosotros vayamos a hacer, el equilibrio de nuestro plato, nos va a dar la seguridad de que estamos consumiendo adecuadas cantidades, tanto de proteínas, de carbohidratos y de grasas, ¿no? El problema va a ser, por ejemplo, si es que nuestro almuerzo solamente es proteínas y no lo desgastamos, ¿no? Porque usted por ahí me pueden decir, no, que tengo un familiar deportista que sí come su pollo, pescado, con huevitos y más atún de repente, probablemente porque él tiene un entrenamiento distinto, ¿no? Tiene un entrenamiento distinto, o sea, va a usar la proteína que estamos consumiendo. Es por ello que para asegurarnos de que no hay excesos en sí de proteínas, carbohidratos y grasas, es importante que nuestro plato tenga estos tres alimentos, estos tres componentes, obviamente sumado de una buena proporción de vegetales también, que tenemos que empezar a incluirlos. ¿Ok? Muy cierto, y también, Lisbeth, para poder determinar cómo está mi condición de salud, también podemos, a través de un examen de proteínas totales y Ujú. fraccionadas, colesterol, triglicéridos, hemoglobina, hematocrito, ácido úrico, función renal, función hepática, que fácilmente se puede ver en un examen sanguíneo, Así es. podemos determinar en qué condición estamos y con esos resultados poder ser revaluado por un médico y también, ¿por qué no?, por una nutricionista. Gracias, por la pregunta, Marta. Le damos el uso de la palabra a Rufina Rodríguez. Rufina, active su micrófono. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por estas orientaciones que nos dan. Yo quisiera hacerle una preguntita. Mire, a mí Dígame. me han operado de la rodilla, ¿ya? Ok. Ahorita yo no estoy haciendo absolutamente ninguna clase de ejercicio ni nada. Ya, hace 3 días, no sé por qué, se ha abierto algunos puntos y me está supurando, me está saliendo sangre, no lo sé, Ujú. ya, pero yo no sé si es bueno comer chancho o pescado, no puedo comer esas. ¿Por el tema de la herida se refiere? A Bueno, ver, imagino que sí. Pues imagino que por el tema de la herida es la consulta, ¿no? Yo sé que a veces tenemos un poquito de temor consumir pescados cuando estamos con cuadros de heridas, ¿no? En ese caso no
habría ningún problema. Es más, la carne de pescado es de excelente calidad para poder mejorar la reconstrucción proteica. Si solamente es por el tema de heridas, no habría ningún problema en que consuma pescado. Así que con total seguridad puede consumirlo. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a Marta Guzmán. Marta Guzmán, active su micrófono. No quiere activar, ya. Ya, doctor, muy buenas tardes. Gracias por la exposición a usted, doctor, y a la licenciada. Yo quisiera hacerle solo una pregunta. ¿Ya? ¿Es posible recuperar la masa muscular perdida? Eso nada Sí, más. Gracias. claro que sí se puede recuperar brindando o consumiendo un adecuado aporte de proteínas y también actividad física. Es muy importante. La actividad física es clave. Es por eso que incluso en los pacientes que están postrados en cama, que no se pueden parar, hay profesionales de terapia física que le hacen la asistencia para el trabajo físico, porque es fundamental para volver a recuperar esa masa que se pierde. ¿Ok? Así que sí se puede, no hay ningún problema. Gracias, Lisbeth. No, a usted, Marta. Emilia Gómez, active su micrófono, por favor. A ver, puede, no ha activado su micrófono, Emilia. A veces tienen algunos pequeños problemas, sobre todo cuando es un celular, Lisbeth, porque Sí. pareciera que es un poco sencillo, pero a veces no se puede. No se preocupe, va a haber oportunidades para poder continuar. Es más, te tenemos, creo, Lisbeth, la próxima semana también con nosotros. Así es, la próxima semana vamos a ver más a profundo lo que es suplementación, Muy ¿no? De bien. repente ahí un poco más a detalle para poder abordar esos temas. Así que muchas gracias, doctor, por la invitación, gracias a todos ustedes por la participación. Nos estamos viendo la siguiente semana, entonces. Cuídense mucho. Dame un minutito, Lisbeth, para tomar una foto. Tomamos una foto Ok, siempre de registro. Así que, ok. a ver, a la cuenta de uno, dos, tres, vamos a tomar, porque siempre guardamos estos registros, Lisbeth, a veces nos piden para las estadísticas sobre todo, y Ok. nos ha servido de mucho, y reitero nuestro agradecimiento a nuestros amigos de Barsan, en este momento a Lisbeth por lo que nos ha hablado de nutrición y sarcopenia. Muchas veces escuchamos, ¿no? Pero a veces hasta los mismos profesionales interpretamos de diferente manera, y creo que era muy importante escuchar esta presentación. Tomar una fotito más, a ver si me permiten, la cuenta de tres, ya está. Y porque veo acá que las ventanitas están todas abiertas, qué gusto. Una más, la última. Que veo, sí, acá hay más ventanas abiertas. Bien, muchas gracias a todos. Lisbeth, nuevamente, muchas gracias por esta presentación. Vamos, dame un ratito. Número tres, guardamos. Y amigos, vamos a hacer sentir nuestro calor a Lisbeth, la licenciada, tan gentil, diciéndole como siempre a todos, salud, esperanza y valor. Que Que vive viva el el adulto adulto El mayor. adulto Adulto mayor. mayor. Viva el adulto mayor. Gracias por la Muchas muchas gracias. gracias, Vive el doctora. adulto Gracias. mayor. Gracias, doctor. Día Gracias, licenciada. del adulto mayor. Gracias. Muchas Vamos a tomar gracias, foto y usted, doctor. tema. Muchísimas gracias.